Éxodo capítulo 21, versículo 2. Si compró hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre. Si entró solo saldrá. Saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Amén. No sé si te diste cuenta que es un versículo está empatado con el versículo que leí la semana pasada, pero es diferente. Se parece, pero es diferente. Y a veces, hermano, hay quienes piensan que esas son razones para decir que la contradice. Pero no es así. Los que piensan de esa manera en realidad no entienden lo que es la Biblia. Los que leen un pasaje y luego encuentran un pasaje parecido pero con ciertas diferencias en otro lado y dicen la Biblia se contradice, en realidad no entienden cómo funciona el libro de Dios. Porque la palabra de Dios tiene esa particularidad que al ser un libro didáctico, al ser un libro que pretende enseñarnos, nos dice algo en una parte para después ampliárnosla en otra. O nos dice algo de cierta manera en un lado para luego repetirnos el mismo concepto que quiere que aprendamos en otro lado. Y como lo más importante es que aprendamos el propósito o el pensamiento de Dios, a veces no es tan importante que diga lo mismo, pero con ciertas... El concepto se debe de ampliar, o así nosotros entenderlo. De hecho, hermano, el libro de Éxodo fue escrito por Moisés. Recién él comenzó su peregrinar en el desierto después de liberar el de Egipto. Pasaje que estamos leyendo ahora. La semana pasada está escrito en Deuteronomio, si se recuerdan. Y Deuteronomio fue un libro que fue escrito 40 años después que Éxodo, a una nueva generación. Cuando Moisés escribe el Éxodo, ya han muerto todos o casi todos los que habían salido de Egipto. Así que era una nueva generación. Y cuando Moisés escribe el Éxodo, lo hace pensando en que la nueva generación que no estuvo cuando salieron de Egipto, que no vieron las señales con las que el Señor los liberó de Egipto, que no vieron cuando el Señor abrió el Mar Rojo y los llevó al monte Hebrón y les dio las leyes, etcétera. Es una nueva generación que no vio nada de eso. Así que ahora Moisés en Deuteronomio va a escribir para esa nueva generación. Por eso vas a encontrar que Deuteronomio contiene muchas cosas que se parecen mucho a Éxodo e incluso a Levítico. Por eso Deuteronomio es la segunda ley o el libro de la segunda ley. Eso significa Deuteronomio, el libro de la segunda ley, porque vuelve a escribir para que las nuevas generaciones recuerden la enseñanza que Dios tiene. Y esto es algo, hermano, que también en las iglesias tenemos que hacer. Yo quisiera preguntarte, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar del legendario emperador Carlomagno, que a Carlomagno se le atribuye una fuerza, una estabilidad en Europa que duró casi 400 años. Sin embargo, hermano, también a él se le atribuye que en su tiempo promovió la creación de bibliotecas, de la cultura.
del arte. Y pon atención en esto. Y él recomendaba ampliamente a los padres la instrucción de sus hijos. Pero hay una anécdota acerca de que sucedió con este personaje hacia el final ya de su reinado. Él murió por ahí del 818, 816. Esto ocurrió unos 20 o 25 años antes de que él muriera. Estando él en Galia, lo que hoy es Francia, ocurrió algo que nunca había pasado. Fueron atacados por un grupo de mercenarios, de piratas, que entraron a las costas de Francia de una manera rápida, tempestuosa, mataron gente, robaron tesoros, violaron mujeres y se fueron. Hicieron un desastre, hermano, en un ataque relámpago. Al principio todos estaban confundidos, había mucha confusión, no se lo esperaban, no lo vieron venir, no lo vieron llegar. Viendo un poco más y analizando un poco más, estudiando la velocidad de los barcos en las que viajaban estos piratas y viendo las proas de sus embarcaciones que estaban coronadas con cabezas de dragones, se dieron cuenta que habían sido atacados por vikingos, que habían venido del norte, que ya se sabía que habían hecho incursiones en otros lugares, pero no habían llegado a las costas de Galia. Y ahora los vikingos tan temibles habían arrasado con ciudades importantes de la costa de los puertos marítimos del imperio de Carlomagno. Cuando los hombres, los soldados, el ejército de Carlomagno reacciona, trató de perseguirlos en el mar y fueron altamente superados, hermano, por los vikingos, que sabemos que eran muy hábiles en cuestiones marítimas, y los perdieron y no pudieron alcanzarlos. Cuando los soldados regresaron al palacio de Carlomagno, él estaba muy afligido por lo que había pasado y le dijeron que no los habían logrado alcanzar, que habían escapado. Cuentan que Carlomagno, cuando escuchó la noticia de que no los habían podido alcanzar, se paró de su silla, caminó hasta la ventana y se quedó mirando al horizonte, hacia el este, y se quedó largo rato mirando sin decir ni una sola palabra. Mientras él miraba, azorado, comenzó a llorar y su rostro comenzó a mojarse con sus lágrimas. Obviamente todos los que estaban ahí se quedaron mudos, no sabían cómo reaccionar, nadie se atrevía a decir absolutamente nada. Finalmente dijo, y cito según los historiadores: ¿saben por qué lloro amargamente? No es porque temo que estos rufianes me hagan daño a mí. Me duele mucho pensar que durante mi vida se hayan atrevido a atacar la costa, pero me horroriza prever el mal que causarán a mis hijos y a mis nietos, a mis descendientes, a mi familia y a mis súbditos después de mí. Quedó angustiado y petrificado, no ante el ataque, sino ante la idea de lo que iba a suceder generaciones después de que él no estuviera. Esa era su angustia. Yo creo que hoy, hermano, nos toca a nosotros enfrentar a los paganos de esta época. ¿Sabes que así se les llamaba a los vikingos? Nos toca enfrentar a los paganos y rufianes de este siglo XX. Porque al igual que pasó en los tiempos de Carlomagno, se han atrevido a lastimar a nuestra familia con su cultura inmoral, con sus ideologías, sus pensamientos, sus filosofías y sus estilos de vida inmorales, apartados de Dios, tolerados por la política, tolerados por los gobiernos, promovidos por los medios masivos,
Y estos, hermanos, están amenazando con destruirnos. Están amenazando destruir nuestra fe, destruir nuestras convicciones, destruir la verdad de Dios y destruir a tus hijos, a mis hijos, a tus nietos, a mis nietos, a tus descendientes. La tendencia de hoy, hermano, es una tendencia pagana, bárbara, pero hoy no le llaman paganos, ni le llaman bárbaros, ni le llaman vikingos. Hoy se les llama progresismo. Y muchos cristianos están fascinados incluso con el progresismo, que lo han dejado entrar hasta sus propias congregaciones. La ideología que prevalece a nivel mundial, hermano, ya a nivel mundial, hace 1500 años Carlomagno quedó impactado por un ataque a las costas de Francia. Hoy, hermano, no están atacando las costas de un país, están atacando, hermano, las costas de todo el mundo. Están atacando templos cristianos, están violando mujeres y niños, están haciendo burla de los valores familiares, están haciendo burla de la fe de los cristianos de hoy, y están tratando de imponernos sus costumbres, de imponernos su manera de pensar, su manera de ver el mundo. Y entre todo eso, hermano, la destrucción de la familia está en el proceso de este plan diabólico. ¿Te has puesto a pensar por qué hay tanta división familiar hoy como nunca? ¿Por qué hay tanta destrucción matrimonial como nunca? ¿Por qué hay tanta confusión en las mentes de los infantes como nunca? Pero no nos debe de sorprender, hermano, porque al final sabemos que el fin último de Satanás es destruir los planes de Dios. Y quiero que escuches bien esto. Dentro de los planes de Dios hay una institución que se llama familia. Y no nos debería de extrañar que si la familia es parte de la institución de Dios, no nos debería de extrañar que Satanás quiera destruirla. Pero mira, hermano, no nos debería de sorprender, porque desde el principio ha sido así. Como yo digo, hermano, todo está en Génesis. Y desde el principio ha sido así. ¿Tú sabes bien qué fue o quién fue quien comenzó a entrar a las orillas del Edén y comenzó a dialogar con uno de los miembros de esa familia? Y comenzó, hermano, a sembrar ideas, pensamientos. Hermano, en el Edén hubo una violación a la mujer. Y quizá no fue una violación sexual, pero sí fue una violación a su pensamiento. Fue una violación a su manera de pensar. Fue una violación a su moral. La serpiente o el serpiente, hermano, violó la pureza de la mujer y lo hizo de una manera agresiva pero sutil. Tú sabes, hermano, que Apocalipsis le llama a Satanás la serpiente antigua, haciendo una comparación con el Edén. Quiere decir entonces que Satanás está significado o simbolizado en ese ser que estaba ahí en el Edén. ¿Y sabes tú que Apocalipsis también le llama a Satanás el dragón? Qué interesante. El dragón, la serpiente antigua, Satanás. Es interesante, hermano, que en esta historia introductoria que te platico de Carlomagno, fueron paganos salvajes con el símbolo del dragón en sus embarcaciones, las que causó una destrucción terrible, hermano. La guerra contra los vikingos duró, hermano, más de 100 años. Pero interesante que haya sido un dragón, una serpiente, quien perturbó la mente de Eva. Y Eva tuvo consecuencias. Ese daño, hermano, tuvo consecuencias. Las consecuencias es que afectó su casa.
dañó su casa, dañó a su esposo. Hubo violencia contra el marido. Hoy se habla mucho de la violencia contra la mujer y por supuesto que hay que hacer algo porque no es correcto que haya violencia contra la mujer. Pero también hay violencia contra los esposos. También hay violencia. Por supuesto, hermano, que lo que se trata, el plan del diablo es el mismo plan del principio. Es anular al hombre. Anular la figura de autoridad del hombre. Eso sigue siendo el mismo plan desde el principio de los hombres. Anuló la autoridad del varón, se violentó o se violó. Mira esto, hermano. Se violó la pureza de la mente de la mujer y se violó la autoridad delegada del varón. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Se está violando la pureza de la mujer, la pureza de su mente y de su corazón, y se está violando la autoridad del varón en el hogar. Así que fueron expulsados, pero no nomás fue expulsado Adán, hermano. Fue expulsada su esposa, pero no nada más Adán y Eva. Fue expulsada toda su familia. Hermano, yo me sospecho mucho que Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva. No voy a hablar de eso ahora, pero yo me sospecho, hermano, mucho. Entonces, cuando cae el hombre, no cae solo, cae con toda su familia. Por eso, hermano, es que debemos ver en la Biblia que cuando Dios diseña ese plan maravilloso de redención, de justificación, de rescate, ese plan de rescate, Génesis capítulo 3, versículo 15, no fue un plan de rescate solo para el hombre como individuo, sino fue un rescate para la familia. ¿Te has puesto a pensar por qué dice la palabra que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Por qué no dijo todos los hombres de la tierra? Porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora nota, en Abraham. No está diciendo que todas las familias van a ser benditas, no, en Abraham. Y en Abraham solo hay dos pueblos, según la Biblia, que reciben bendición: el Israel como nación y la iglesia a través de la fe en el Mesías que tuvo Abraham. Eso lo dice Pablo en Romanos. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, ¿de qué familias está hablando que van a tener bendición en la tierra? Los que tengan la fe de Abraham. Entonces en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra que sean de la fe de Abraham. Pero es interesante, no nada más personas en lo particular. Sí, Dios salva en lo individual, pero tiene un plan para la familia. Su estrategia, hermano, es tener mujeres y tener hijos con esas mujeres. Tener tantas mujeres puedan y tener tantos hijos como puedan con las tantas mujeres que tienen. De tal manera que puedan tener tantos hijos como sea posible y adoctrinarlos en el Islam, para que entonces así puedan ellos multiplicarse. En otras palabras, ellos están preocupados y ocupados en que sus hijos sean educados por ellos y no por terceras personas, por ellos, en su fe, en su cosmovisión, en su pensamiento político, en su pensamiento cultural. Los cristianos, hermanos, hemos cometido el error de dejar que se metan estos vikingos paganos a nuestra vida y pensamos que nuestro único trabajo es llevar a nuestros hijos a la escuela dominical cada domingo, pero no trabajamos con ellos para que crezcan con bases en la fe en todas las áreas de su vida, en sus relaciones, en sus amistades, en sus escuelas, incluso en cuestiones como la política. ¿Le has hablado a tus hijos pequeños que la política es una parte de la sociedad, de la vida humana, y que deberíamos también entender que tenemos una participación política como ciudadanos de este planeta o de este país el que nos tocó vivir? Y que deberíamos de pensar, hermano, muchos cristianos están pensando en candidatos y les enseñan a sus hijos que deben de pensar en candidatos políticos
que les den más dinero, que les den más beneficios, aunque maten niños, aunque acepten mentiras en cuanto al valor del hombre y de la mujer. Si no tomamos en serio, hermano, las armas que Dios nos da en su palabra, esta invasión que ya empezó, hermano, va a aumentar y nos van a despojar y van a despojar a nuestras esposas. Hermano, el famoso empoderamiento de la mujer, hermano, eso es una evidencia del despojamiento que ha habido de lo que vale una mujer y lo que vale una esposa. Se han metido estos pensamientos a las iglesias. Nos han criticado, nos han juzgado porque nosotros hemos insistido hasta el cansancio que no es bíblico el ministerio pastoral en una mujer. No hay pastoras, pues. Y nos ven como retrógradas y nos ven como anacrónicos. Pero hermano amado, no nos vamos a cansar de decir algo que creemos que no nada más es un asunto doctrinal o teológico, es un asunto de trasfondo espiritual, de impacto espiritual. El profeta dijo que vendría juicio a Israel cuando escogieran por gobernantes a niños y a mujeres. Hoy, hermano, estamos viendo ese juicio, no nada más a los gobiernos, sino a las propias iglesias. Mujeres que están metiendo ideas progresistas, primero empezando aceptando a las mujeres en el pastorado, después aceptando homosexuales, después aceptando transvestis. Si no hacemos algo, hermano, nos van a continuar invadiendo, quitando el valor de la mujer, quitándole el valor a nuestras hijas. Hermano, tenemos que enseñarle a nuestras hijas lo que significa ser femenina, pero no feminista. Nuestras hijas tienen que sentirse orgullosas de decir: soy mujer y soy femenina. Y combatir el feminismo, que son dos cosas diferentes. Y un feminismo bíblico, un feminismo pulcro, un feminismo santo, puro, honesto, honorable. No un feminismo vulgar ni inmoral. La Biblia habla del feminismo, claro que habla. Todas nuestras niñas, nuestras hijas deberían de leer a Esther. Deberían de leer a Ruth y ver los modelos de feminidad que Dios tiene, tan maravilloso. Porque cuando tú ves a Ruth, ves una mujer femenina, no nada más casta, pura, sino además inteligente, obediente. Cuando tú ves a Esther, no nada más ves, si quieren saber lo que es bíblicamente una mujer empoderada, deberían de leer el libro de Esther y no la basura que el mundo nos quiere vender como mujeres empoderadas. Una mujer empoderada es una mujer que obedece, es una mujer que escucha la voluntad de Dios, pero que también se hermosea, pero que también sabe que tiene un carisma para Dios y para su familia, pero que sabe orar, pero que sabe interceder, pero que sabe pelear las batallas, pero con las rodillas dobladas, pero que sabe respetar a la autoridad de su casa, que es su esposo o su padre. Si no hacemos algo, van a robar a nuestras hijas, pero no nada más eso, van a robar la identidad de nuestros hijos varones. Hoy tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones que el patriarcado es bueno. Escúchalo bien, no estoy loco, no estoy hablando sandeces. El patriarcado es bueno. Hoy el mundo hablan del patriarcado y todo el mundo se asusta porque dicen: sí, el patriarcado es algo nefasto, es algo que se debe de combatir. Y muchas mujeres cristianas y pastores cristianos se han tragado ese anzuelo, ese dardo envenenado
El patriarcado es bueno, porque el primer patriarca fue Adán y Dios fue el que lo puso. Y sí, cometió errores. El patriarcado es bueno, pero no es perfecto. Y cuando salió del Edén, Dios llamó a Noé como patriarca. Y el patriarca salvó a su familia. Y Dios llamó a Abraham. Y con el patriarca Abraham nos regaló el concepto de fe para todos los cristianos. Y Jacob fue patriarca. E Isaac fue patriarca. Los patriarcas de Israel, así se les conoce a estos tres: Abraham, Isaac y Jacob. Y no fue Dios quien se reveló a ellos. Y a cada uno le mostró su gloria, su bondad. El patriarcado es bueno. Solo que hay que conocerlo y entenderlo bíblicamente. Hermano, cuando atacamos el patriarcado, sin nosotros entender ni siquiera de qué se trata, estamos atacando a Dios, porque Dios es Padre. Cuando nosotros aceptamos que de manera sistemática nos digan todo lo que pueda significar patriarcado, debes de borrarlo, debes de quitarlo, debes de atacarlo, te están diciendo: tienes que dejar de creer en Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que no tengan miedo a la masculinidad, que ser masculino está bien, y pelear contra todas esas mentiras vikingas, hermano, de las nuevas masculinidades. Eso es una tontería, hermano. Cada tontería que nos venden y te lo tragas solo porque lo dice un filósofo o un psicólogo o un maestro en la escuela, un pedagogo. Vamos a enseñar ahora en la universidad talleres de la nueva masculinidad. Eso se está enseñando en el poli. Talleres de nuevas masculinidades. No, hermano, ser hombre, hermano, es lo que Dios ha dicho que es ser un hombre. ¿Qué es saber que es un hombre? Estudia la vida de Cristo, el más hombre de todos los hombres, que honra a la mujer, que respeta a la mujer, pero que es firme contra la mentira, pero que es firme contra la deshonestidad, que es tierno con los niños y sabe acariciar a un niño, pero también sabe responder con firmeza ante las mentiras de los religiosos o ante el despotismo de los poderosos. Hoy hay que enseñarle a nuestras mujeres vestirse de manera femenina, y a nuestros hombres, a los niños, a los varones, a vestir de manera masculina. Por Dios, antes era tan obvio, entre comillas. Hoy, hermano, tenemos que tomar en serio el hacer algo para que nuestros hijos sepan quiénes son, cuánto valen y a dónde van. En una época donde nos están diciendo que matar a los no nacidos está bien. En una época donde nos están diciendo que la mentira debe ser considerada como una verdad solo porque la otra persona lo dice. En una época donde nos dicen que no le puedes decir a alguien: estás equivocado. Tenemos que respetar la locura y la estupidez solo porque alguien dice algo diferente. En una época donde nuestros jóvenes no tenemos que llorar, porque si no hacemos algo va a venir el tiempo en que nuestros jóvenes, hermanos, van a ser débiles, van a ser timoratos. Nuestros jóvenes, hermanos, van a ser fáciles de controlar en su manera de pensar. Tenemos que orar por ellos, hermano. Y aunque parezca extraño, lo que hablamos la semana pasada es una estrategia para lograr todo esto. La semana pasada hablamos sobre el entendimiento de ser esclavos por amor, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué tienen en común Abraham, que ya hablamos de él, Noé, Lot, Josué o Moisés, por mencionar algunos? ¿Qué tienen en común con Lidia,
y el carcelero de Filipos. Bueno, acompáñame a tu Biblia. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 14. Es un pasaje un poco largo el que voy a leer, pero creo que es necesario que lo leamos con atención. Hechos capítulo 16, 14. Y estaba escuchando, estoy leyendo el versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. ¿Qué estaba escuchando Lidia? El mensaje de Dios en labios del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Vemos hasta el versículo 25. Vamos al versículo 25 y ahí dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban. Pablo y Silas ya están encarcelados. Hubo un lío ahí porque ellos predicaban el evangelio y fueron llevados a la cárcel. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos por estar cantando himnos. Terremotos por estar cantando himnos. Sin músicos, sin trompetas, sin batería, sin guitarra, sin coro. Pero hay un gran terremoto. ¿Porque estaban cantando qué? Ok. Y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió luz y se precipitó adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, pues no que eran los presos, pues no que eran los delincuentes. Ahora les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo supo, hermano, que ellos tenían la respuesta para su salvación? ¿Cómo supo? No sabemos si él escuchó predicar a Pablo antes, o quizá los himnos le estaban dando el mensaje del evangelio. Por eso es tan hermoso cantar y ponerle atención a los himnos, porque los himnos nos dan el mensaje del evangelio, hermano. Pero él escuchó el mensaje del evangelio y dijo: ¿qué hago para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Palabras poderosas que temblaron en el corazón del carcelero, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mira, ya no eran delincuentes, ya no eran la escoria, ahora eran sus hermanos. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Subraya eso. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente. ¿A qué te suena eso de regocijó grandemente? Hermano, estaba con las emociones a tope, hermano, con las emociones de gozo, de alegría. Yo no sé si estaba en una situación de hablar y querer conocer más y preguntar, o estaba con una gran sonrisa, con una gran alegría en su interior, o incluso queriendo cantar los mismos himnos que estaban cantando en la cárcel, porque estaba con un regocijo grande. Esa es la forma de decir, hermano,
hoy lo diríamos de una manera a nuestro español, pudiéramos decir que tenía un regocijo totototote. Amén. Pero ¿por qué era su gozo? ¿Por qué tenía un gozo tan grande? Porque había creído en Dios. Amén. Amén. Antes de que aplaudas, ve tu texto. Solo porque él había creído en Dios era su regocijo tan grande, o ves algo más en el texto. Con todos los suyos. Quiere decir que su gozo no era solo porque él había recibido a Cristo, sino también todos los suyos, toda su casa. La razón de su gozo era él, su encuentro con Cristo, pero también toda su casa. Entonces, ¿qué tienen en común Noé, Abraham, Lot, Josué, Moisés? Con Lidia, esta mujer, y con este hombre que no sabemos su nombre, pero sí su oficio, el carcelero. Bueno, Abraham salió a servir a Dios, pero no solo, sino con su casa, con su esposa y con su sobrino Lot. Noé construyó un arca prodigiosa, obedeciendo el proyecto de Dios, pero no lo hizo solo, involucró a sus hijos. Y cuando llegó el día de entrar al arca, entró con su esposa, entró con sus hijos y entró con las esposas de sus hijos. Lot, a pesar de lo imperfecto que vemos que era y lo imperfecta que era su familia, cuando sale en el rescate por estos dos ángeles enviados del Señor, no sale solo, sale con su esposa y sale con sus hijas. Ya sabemos que en el camino la mujer medio gruñona se sacude la mano y dice: ya déjame, ¿qué no sabes que yo soy una mujer empoderada? Y se zafó de la mano de Lot y volteó hacia atrás, y ya sabes cómo termina la historia. Pero con todo, Lot salió, pero no solo, sino con su casa. Moisés fue llamado a la gran misión del rescate del pueblo de Israel de la opresión de Egipto, pero no fue solo. Dios le dice: lleva a tu esposa y a tus hijos. Así que cuando va camino a Egipto, Moisés ahí va con Séfora y ahí va con sus dos muchachos. Y en el camino, otra empoderada. Interesante que la mujer de Lot seguramente nació en Sodoma y Séfora nació en Madián. Es decir, no conocían al Dios que conocían sus esposos. A diferencia de la esposa de Lot, que su empoderamiento femenino o feminista hizo que se zafara de la mano y terminó convertida en sal, Séfora fue dócil a la voz del Dios de su marido. Porque en el camino se le aparece Dios a Séfora, porque en algún momento Séfora dijo: no, nada de que vamos a circuncidar a nuestros hijos. Allá tú con tus rollos, con tu fe, con tu Biblia, con lo que tú haces, pero no metas a mis hijos. Y entonces Dios le dice: para que sepas que el Dios de tu esposo Moisés es verdadero, aquí estoy para matarlo. Hoy te quedas viuda, Séfora. Ahí entonces Séfora cree en el Dios de Moisés. Ella misma circuncida a sus muchachos y le dice a Moisés: está bien, Moisés, ya entendí, tengo que ser una ayuda idónea. Hagamos lo que Dios ha dicho. Pero Moisés no fue solo, fue con su esposa y con sus hijos. Josué, hermano, el gran militar, el gran general del pueblo de Israel, que conquistó casi toda la tierra de Canaán, al final de sus días mira al pueblo y dice: ¿por qué todavía son tan idólatras? ¿Que no han entendido que despojar a todas estas naciones tiene una razón? Servir solo a Dios como esclavos. Y al final les dice: miren, yo ya estoy viejo, yo ya me cansé de estarles diciendo que desechen o que echen completamente a todos los enemigos del Señor de sus vidas. Yo ya me cansé. Solo una cosa les digo: hagan ustedes como quieran. Decidan si siguen al Dios de sus padres o siguen a los dioses falsos de estos ídolos de estas naciones. Pero una sola cosa sí sé: que yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo: yo serviré al Señor. No dijo: yo voy a ser esclavo del Señor. Dijo: yo y mi casa. Como diciendo: miren, ya estoy viejo y no voy a batallar con todos ustedes.
bastante trabajo tengo con mis hijos y mi esposa. Si tengo que abandonarlos a todos ustedes por trabajar solo con mi esposa y restaurar mi matrimonio y trabajar solo con mis hijos y que ellos no se aparten del camino del Señor, aunque no vuelva a tener trato con todos ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tanto Lidia como el carcelero pensaron igual. Yo quiero escuchar la palabra, pero también mi casa quiero que la escuchen. Yo quiero saber cómo ser salvo, pero también quiero que mi casa sea salva. Esa es la esencia de Deuteronomio capítulo 15, versículo 17 al 21 que leímos al principio. Ese pasaje, a diferencia del que leímos la semana pasada leímos que decía, el esclavo, una vez que era libre, ¿cuántos ya fuimos libertados por el Señor? Pero una vez que ya somos libres, así como se hacía libre al esclavo, dice, pero si ese esclavo se da cuenta en su libertad que le va bien contigo y te ama, entonces él te dirá, te amo a ti, amo a tu casa, me va bien contigo, no quiero ser libre. Pero cuando leemos Éxodo encontramos una diferencia, porque a diferencia de Deuteronomio, Éxodo dice las mismas palabras. Cuando se cumpla el 7º año lo pondrás en libertad, y estando ya en libertad, entonces él, si está casado y tiene hijos, podrá decir, amo a mi Señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no seré libre. Lo primero que quiero que notes es que el esclavo tenía que decir, amo a mi Señor, amo a mi Señor. No es amo a mi esposa antes que a Dios, no. Lo primero que tenía que decir el esclavo ya libertado era, amo a mi Señor. Primero es Dios. Lo primero es Él, su palabra, su propósito, su voluntad. No puede ser primero la esposa ni los hijos. Hay quienes le ponen más atención a las palabras de su esposa y no está mal, pero sí está mal cuando le ponen más atención a las palabras de su mujer que a las palabras de Dios en la Biblia. Hay quienes terminan haciendo lo que sus hijos dicen, pero no hacen lo que Dios dice en la Biblia. Amo a mi Señor, eso no cambia. Si te das cuenta, esto es lo mismo que dice Deuteronomio. Deuteronomio dice, amo a mi Señor, amo tu casa. Eso no cambia. Lo primero es, amo a mi Señor, el amor a nuestro Dios. El amor a nuestro Salvador, hermano, es fundamental. No podemos amar a Dios si Él no nos amó primero. Amarlo a Él es porque Él nos amó primero. Amarlo a Él es porque ya hemos recibido su amor a través de su sacrificio, a través del pago que Él hizo de nuestros pecados. Eso está claro. Jesucristo se hizo esclavo para que nosotros fuéramos libres. Jesucristo nos amó primero para que nosotros pudiéramos ahora amarlo a Él. Pero la segunda cosa es interesante, porque la segunda cosa, después de decir amo a mi Señor, amo tu palabra, amo tu sacrificio, amo tu gracia, lo segundo es amo a mi esposa y amo a mis hijos. Esta es una declaración, hermano, muy especial. Y yo me atrevería a decir que los hijos también pudieran decir, los hijos solteros, los hijos que viven en casa, deberían de decir amo a mi Señor y amo a mis padres, antes que a los amigos, antes que a los compañeros, antes que a mi escuela. Amo a mi Dios y amo a mis padres. El amor por la familia entonces es muy importante para poder ser esclavos del Señor por amor. Si tú dices quiero ser esclavo por amor, tienes que darle importancia a tu familia o por causa de tu familia. Dios no quiere servidores, hermano, que desvaloricemos a nuestras esposas. Dios no quiere servidores que seamos ajonjolí de toda la iglesia, pero no amemos a nuestros hijos.
que podamos animar a todos los de la iglesia, pero nuestros hijos nunca hacen nada bien ante nuestros ojos. Podemos decirle a todas las hermanas que se ven muy bien, pero no podemos decir a nuestra esposa que es la más hermosa de todas. El amor de un esclavo que sabe que su señor es bueno, escucha esto, el amor de un esclavo que sabe que su señor es bueno, sabe que su esposa se la dio su señor, sabe que sus hijos se los dio su señor, por eso lo ama más, porque el que es esclavo del Señor, como sabe las palabras del Señor, entiende cuando el proverbio dice, el que ha hallado esposa, ha hallado algo bueno, porque ha encontrado la misericordia del Señor. Y el que es esclavo del Señor ama la palabra de su Señor cuando dice en el Salmo, bienaventurado aquel que tuvo hijos en su juventud, porque herencia del Señor son los hijos. Entonces el que es esclavo del Señor dice, te amo a ti, Señor, y amo lo que me das. Tú me has dado una esposa y tú me has dado unos hijos. Entonces, por amor a Dios, entenderá que su esposa y sus hijos, y vuelvo a insistir, en el caso de los hijos solteros también sus padres, anhela que juntos puedan ser parte de ese servicio de amor al Señor. Eso quiere decir que un esclavo por amor no es egoísta, quiere compartirlo con su esposa y con sus hijos. Un esclavo que ama a su Señor se deleita en su amo, pero también quiere que sea el deleite de su esposa y de sus hijos. En otras palabras, sabe que el mejor lugar para estar es a los pies de su amo, pero no quiere estar solo, quiere que esté toda su familia. ¿Sabes quién es un ejemplo perfecto de esto? Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Pon atención en esto. Cristo es el ejemplo perfecto de un esclavo que por amor a su familia aceptó el sacrificio. El sacrificio para redimirnos, el sacrificio para tomar nuestro lugar. Dice la palabra que el esclavo que quería servir para siempre, por amor a su Señor, por amor a su esposa y por amor a sus hijos, tenía que ir ¿a dónde? A la puerta y hacerse un agujero en el oído o en la oreja. Esa era la señal de que era un esclavo por amor. Y a la luz de Éxodo 21, de que él amaba a Dios, pero también amaba a su esposa y amaba a sus hijos. Y por amor a Dios, a su esposa y a sus hijos, quería servir al Señor siempre, sin importar lo que viniera. ¿Cómo sabemos que Cristo cumplió con esto? El salmista, David, seguramente, en el Salmo 40, y el profeta Isaías, en esa visión, en esa revelación, en ese entendimiento acerca del Mesías que vendría, escriben en el Salmo 46. Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Hermano, sorpréndete. Cuando tú ves en el original, donde dice que has abierto mis oídos, el original también se puede traducir como has perforado mis oídos. Y aunque una interpretación inmediata, la cual es correcta o puede ser correcta, es poner atención, este es un salmo mesiánico donde se está haciendo referencia a un esclavo que le están perforando sus oídos, lo cual significa que es un esclavo para siempre. Pero mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 50. Dice, capítulo 50, versículo 5 del profeta Isaías. Dice así: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Una vez más nos encontramos en un capítulo que está haciendo referencias al Mesías prometido. Pero sorpréndete, una vez más en este pasaje se puede traducir como
has perforado mi oído. Has perforado mi oído. Eso quiere decir que estos dos textos, considerados mesiánicos, pueden interpretarse como la práctica de aceptar a un esclavo como un sirviente para siempre, por amor, haciéndole un orificio en la nariz, en el dintel de la puerta, para que hubiera derramamiento de sangre, lo cual se estaría cumpliendo con Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él se hizo esclavo por amor del plan maestro que el Padre trazó. Entonces, Jesucristo, ahora entendemos por qué la palabra dice que Él fue el siervo obediente. Ahora entendemos por qué dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él fue obediente como un esclavo que tenía que ser perforado, derramar su sangre para que quedara testimonio de que era un esclavo para siempre. Pero ¿fue esclavo por causa de su familia? ¿También su familia fue la razón por la cual se hizo esclavo? Dime, ¿qué no acaso dice la palabra que Jesucristo se entregó por su esposa a fin de presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga? ¿Acaso no dice la palabra que el Señor se unirá con su esposa en las bodas del Cordero en el día de su venida? Entonces estamos ante un siervo que por amor al Padre y por amor a su esposa derramó su sangre. Pero no solo eso, la palabra dice que Él murió y resucitó de entre los muertos para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si es el primogénito entre muchos hermanos, ¿eso qué significa? Que Él murió por los hijos del Padre. Y si Él es el primogénito, entonces somos sus hermanos. Derramó su sangre y se hizo esclavo por amor a sus hermanos, por amor a su familia. ¿Qué significa esto? Ya lo dije antes, hermano. Ser un esclavo, y quiero que no haya confusión en esto, no es separar la familia de la iglesia, como si se tratara de dos cosas diferentes. Hermano, Jesús murió por la iglesia, ¿estás de acuerdo? Pero también murió por la esposa. Jesús murió por la iglesia, ¿estás de acuerdo? Pero también murió por sus hermanos. Así que, hermano, a los ojos de Dios, familia e iglesia no son dos entes separados. Porque a veces nosotros separamos a mi familia de la iglesia, como que si fueran dos cosas diferentes. El que es esclavo por amor ama al Señor y ama a su familia. No podemos nosotros decir, bueno, yo amo a Dios cuando voy al culto, pero amo a mi familia cuando hago lo que yo quiero con ella. Pero ¿qué no acaso el esclavo debe entender que es una sola cosa? Mi relación con Dios, mi relación con la iglesia y mi relación con mi familia. Un esclavo ama la casa de su Señor. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la casa de Dios es la iglesia. Por lo tanto, si yo soy esclavo por amor y amo la casa de mi amo, amo, deseo y anhelo que a los que amo, que son mi familia, también estén en la casa de nuestro amo en común. No podemos entender la iglesia separada de las familias, ni las familias separadas de la iglesia. Eso es un error. En otras palabras, no es separar a la familia de la iglesia, sino hacer de nuestra familia y la iglesia una sola unidad. Así que, cuando yo logro que mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres estén integrados a la iglesia de Cristo, a la iglesia de mi amo, a la familia de mi Señor, entonces, hermano, estamos caminando de manera plena en la voluntad de Dios, hermano. Si tú tienes hijos inconversos, o un esposo inconverso, o una esposa inconversa, por amor a ellos, debes de ser paciente. Y por amor de ellos, tienes que orar profundamente.
Y quizá por amor a ellos tienes que ser más sutil y no ser tan místico, ni ser tan agresivo, porque no se trata de que vengan a la iglesia por tu agresión o por tu imposición o por tu maldición, sino por tu paciencia, por tu amor, por tu oración. Pero una vez que has ganado, que el corazón de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos se han ganado, una vez que el corazón de todos los de tu casa ya han tenido un encuentro con Cristo, ya están ahora todos en la misma fe, bueno, creo que ahora sí, ya ganaste a la familia, ya puedes dejar de congregarte, cumpliste tu propósito. En ese momento ya puedes mejor los domingos irte a Chapultepec, irte día de campo, irte al campo, ya lograste el propósito. No. Ahora es más cuando podemos venir juntos sin falta, adorar, alabar, a glorificar al Señor en el día que le pertenece al Señor. Yo he escuchado varones, mujeres, hijos que les duele que su papá inconverso o su mamá inconversa o sus padres inconversos los limiten. Y el consejo es: sé paciente, no confrontes. Y a veces no pueden venir temprano, vienen un rato y se van. Yo supe de una mujer, una hija sierva del Señor, de nuestra iglesia, que todo el tiempo que su esposo era inconverso, ella decía: voy al mercado, y se venía a la iglesia. Estaba aquí en la iglesia 1 hora, pasaba rápido al mercado y llegaba a su casa. Solo 1 hora. Mientras tanto oraba y trataba bien a su esposo, con respeto, con honor. Hasta el día que el Señor tocó a su marido, entonces ahora ya toda la familia pueden venir todos los domingos desde que empieza el culto y hasta que acabe el culto, y quedarse todavía más tiempo con los hermanos si fuera necesario. Pero qué triste que cuando ya todos somos cristianos, bueno, ahora sí, ya podemos hacer como que Dios es el segundo. Esta es la enseñanza, hermano, que nos deja el carcelero de Filipos. Si te diste cuenta, 3 veces dice en el pasaje: y todos los suyos. La enseñanza del carcelero de Filipos es: yo quiero esto de Dios, o yo necesito esto de Dios. ¿Qué? Salvación, pero no nada más yo, sino todos los de mi casa. Yo necesito adorar a Dios, pero no solo yo, sino todos los de mi casa. Yo necesito postrarme y adorar a mi Señor, pero no solo yo, toda mi casa. Yo quiero ser discipulado y aprender la palabra, pero no solo yo, sino toda mi casa. Lo primero que pidió el carcelero fue luz. Leíste, dice: denme luz, denme luz. Estaba en obscuridad, hermano, como tú y yo estábamos en obscuridad. Y recibió una luz más grande que la antorcha que tenía Pablo en ese momento. Recibió la luz de Cristo. Y cuando recibió la luz de Cristo, se dio cuenta de su condición, pero también reconoció la condición de su familia. Una familia que quizá incluso estaba dañada por él, por su dureza, por lo agresivo que él era, por lo insensible. Era un carcelero, hermano, era un hombre rudo, acostumbrado a tratar a groserías y a golpes a las personas. Y quizá la luz de Cristo le hizo darse cuenta que él no podía restaurar a su familia, pero Dios, pero Cristo, el que le había salvado y le había dado luz, ese sí podía hacer algo por su casa. Así que él dijo: quiero eso para mí, pero no solo para mí, sino para toda mi casa. Entonces el carcelero, una vez que fue libre, decidió hacerse esclavo. ¿Cómo lo sé? Porque se quiso bautizar. Y cuando se bautiza, dejó su egoísmo sepultado para que toda su casa pudiera ser salva. Vuelvo a repetirlo. La única razón por la que usted debería darle más tiempo y atención a su familia es cuando su familia
o alguien de su familia esté fuera de la fe. Pero cuando usted es desanimado y ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere nada con el Señor, ahí quizá debes darle más tiempo a ese familiar, a ese esposo, esposa, o hijo o hija. Ahí darle tiempo. Necesitamos sacarlo de las tinieblas, necesitamos sacarlo del desánimo. Ahí quizá tendrás que hablar con el anciano y decirle: hermano, necesito tiempo con mi hijo o con mi hija que está lejos de Dios. No me considere más que una vez al mes. Pero una vez que el hijo o la hija han regresado, están restaurados o han venido al Señor, cuente conmigo toda la semana. Porque ahora mis hijos también pueden venir conmigo. El carcelero y su familia, hermano, vemos en el pasaje que leímos que pasaron a formar parte de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Porque se bautizaron todos. No se bautizó solo el carcelero, se bautizaron todos. ¿Y sabes qué significa el bautizo? Sí, es decir al mundo visible e invisible que somos muertos al pecado y nacidos para Dios, pero también es inscribirnos en el cuerpo de Cristo. Es la declaración de que pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Y sabes una cosa más que yo sé, que no nada más el carcelero y su familia pasaron a formar parte de la iglesia universal. También pasaron a formar parte de una iglesia local. Se hicieron miembros de una iglesia local. Sorprendentemente, la iglesia que más elogia a Pablo. La iglesia de la cual Pablo dice: nadie me ha amado como ustedes. Nadie me ha ayudado más que ustedes. La iglesia que casi no le recrimina nada a Pablo. La iglesia de Filipos. En esa ciudad donde el carcelero entrega su vida a Cristo, se funda una de las iglesias más nobles. Pero ¿sabes por qué? Y esto lo digo yo, no me pidas texto, pero implícitamente la iglesia de Filipos es una iglesia que muestra cordialidad. Es una iglesia que muestra fraternidad. ¿Sabes qué dice Pablo de Filipos? Nadie me ayudó como ustedes cuando estuve enfermo. Nadie me ayudó ni me trató tan bien como cuando yo estuve enfermo. ¿Qué significa eso? Me trataron como de su propia familia. Dicho sea de paso, la iglesia local debemos ser fraternos con los que llegan. Debemos ser fraternos con los que se agregan cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y en esa fraternidad tratarlos como nuestros hermanos pequeños. Si tú miras a alguien que no conoces, acércate, no, hermano, olvídate del grupo de evangelismo. El grupo de evangelismo es una herramienta. El ministerio es de todos los que estamos acá. De ayudar a los carceleros que se bautizan a que se integren fraternalmente a nuestra familia conformada por familias. Y si tú estás diciendo: yo vengo solo, nadie viene conmigo, como el burro de Shrek, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, no te dejes engañar con ese canto melancólico. Tu familia, si tú eres toda la familia, pues toda tu familia está completa integrándose a la familia de Cristo. Cuando amamos a nuestra familia, cuando realmente amamos a nuestra familia, les enseñamos a amar a la iglesia local. Si tú amas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, no hablas mal de tu iglesia con ellos, porque son tu familia. Cuando mi hijo habla mal de su hermana, yo lo reprendo. Y si mi hija se refiere mal a su hermano, yo la reprendo. O si ellos se refieren mal a su mamá, yo los reprendo. Porque eso hace la familia. Si tú has entendido que la familia y la iglesia son una sola unidad, no puedes hablar mal de tu iglesia, porque estás hablando mal de tu familia. Cuando vamos a nuestra familia, les enseñamos a amar a su iglesia
y ser parte de su iglesia, porque su iglesia es parte de la familia de Dios, de la misma manera en que Cristo amó a su esposa. Y la iglesia, cada iglesia local, somos parte de la esposa de Cristo.